Presta mucha atención porque hoy te vamos a enseñar cómo votar íntegro, cómo votar mixto, cómo votar por candidatura y también cómo votar por nominación directa. En camino a las urnas, que comienza ya. En las últimas décadas, la Comisión Estatal de Elecciones ha experimentado muchos cambios y ha vivido también interesantes procesos hasta llegar a lo que tanto reclamaba el país, el escrutinio electrónico. ¿Cómo ha sido este desenvolvimiento y cuáles son esos cambios? Nos lo explica a continuación la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la licenciada Laisa García Vélez. Saludos, licenciada. Saludos, Carmen. Bueno, los cambios yo recuerdo todavía, y aquí pues han pasado unos cuantos años, pero recuerdo cuando era el Tribunal Electoral, recuerdo cómo era en ese entonces y cómo le dieron paso a lo que hoy día conocemos como la Comisión Estatal de Elecciones. Pero ¿cuáles han sido esos cambios trascendentales que nos han permitido llegar hasta el 2016, donde estrenamos el escrutinio electrónico? Pues yo creo, Carmen, que cuando uno hace un repaso de esa historia electoral puertorriqueña, vemos como para el 1940 probablemente 3/4 partes de los electores eran analfabetas y votaron. Luego escogieron ellos mismos la constituyente, se fue evolucionando del colegio abierto, luego se incluyeron la votación a los jóvenes de 18 años o más. Ya habiendo sobrepasado en el 1936, que estamos en la celebración de los 80 años, que por primera vez las mujeres que no sabían leer y escribir pudieron votar por primera vez en una elección. Y llegamos después de Valencia, de la elección de Valencia, a una reforma electoral y desde el 1983 se le pidió a la Comisión Estatal de Elecciones que tenía que comenzar a automatizar sus procesos electorales. Recuerdo en uno de los programas que hicimos recientemente que el licenciado César Vázquez, que fue el primer presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, nos contaba cómo le tocó a él no solamente inaugurar la Junta de Inscripción Permanente de todos los pueblos, sino que logró instituir el fax, que en aquel momento le decían que se iban a robar las elecciones por el fax. Esa era la alta tecnología del momento, el fax. No solamente del momento, sino que en la elección del 2012 utilizamos el fax todavía. Así que definitivamente la comisión había hecho varios intentos de poder hacer un proceso de automatización. Se probaron unas máquinas en algún momento en el año 2000, 2004, como un proyecto piloto que se utilizaron para unas votaciones en Vieques. Luego entonces se comenzó en varias ocasiones a estudiar la posibilidad de qué tipo de tecnología era que se iba a hacer. Llegamos hasta la elección pasada, en el cual se evaluó que fuera un OpScan, que es el escáner que estamos utilizando nosotros. Sin embargo, llevamos mucho tiempo, llevamos años, que la gente estaba pidiendo que agilizáramos el proceso, que no contáramos con los dedos, con palitos, como decían, porque ya se sabía que en otras latitudes, en otros países hermanos y vecinos, países desarrollados y países en desarrollo, se utilizaba no únicamente el escrutinio, sino el voto electrónico. Y el país se percató de que Puerto Rico se estaba quedando atrás. No solamente eso, que nos estamos quedando atrás en términos de la tecnología, aunque no se implanta de manera uniforme. Cuando miras América Central, América Latina, internacionalmente, no se uniforma, digamos, el voto electrónico a nivel general, pero sí hay unos avances. Y habiendo sido Puerto Rico pionero en temas como la tarjeta de identificación electoral, el voto ausente, el voto en las instituciones penales, pues habían ciertas cosas que nosotros teníamos que empezar a mover. Así que lo importante aquí es que los electores sepan que lo que está pasando de la implantación del escrutinio electrónico en la elección del 2016 no es un invento de la comisión ni de estos comisionados electorales y esta presidenta. Estamos poniendo en vigor un proceso que se había tratado por muchos años en el país, por décadas, y que la ley así lo instituyó, y ha llegado el momento en que logramos tener un punto medio donde todos los partidos políticos están de acuerdo en la forma en que lo podemos ejecutar para hacer de ese proceso manual uno automatizado de forma ordenada, hacer unas evaluaciones en el proceso y movernos finalmente probablemente a un escrutinio electrónico. Ese es un punto que vale la pena destacar, y es que Puerto Rico se mueve hacia el escrutinio electrónico y eventualmente hacia el voto electrónico, pero
no es un capricho de una administración en particular, es el sueño de mucha gente que los comisionados electorales actuales han logrado llegar a acuerdos, porque en la comisión, en este cuerpo, las decisiones se toman de forma colegiada. No es que la presidenta dice, vamos a tener un escrutinio electrónico y todo el mundo dice, sí, cómo no. Son largas conversaciones, largas reuniones hasta llegar a unos acuerdos. Eso es así, hemos tenido la oportunidad de también poder mirar e integrar lo que es la ley electoral, armonizarla, una ley que tiene vestigio de que lo que era un procedimiento manual, con una resolución 94 que aprueba la legislatura que nos dice cómo es que lo vamos a hacer y teniendo nosotros la certeza de saber cómo es que las personas votan íntegro, mixto, candidatura y pedirle a unos programadores que esta tecnología que tenemos presente la atemperen a nuestra realidad electoral. Voy a un planteamiento que usted hizo hace unos minutos, el de la población que no sabe ni leer ni escribir, población que está analfabeta. Yo entiendo que Puerto Rico tiene una de las tasas de alfabetización más altas del continente. Los números la última vez que escuché de analfabetismo no eran muy altos, eran bajos. La realidad es que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene unos números donde nos identifiquen que las personas que no saben leer y escribir son los que no saben votar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de tendencias, se habla de formas de cómo la gente se confunde o podría estar votando, porque a veces esas teorías y esos escenarios son especulativos. Nosotros no hemos querido dejar al elector como si estuviese ausente de la discusión, como si fuera ignorante en el proceso, al contrario, lo hemos estimado un elector inteligente, un elector que se va a informar antes del 8 de noviembre y dentro de estos procesos poderle enseñar dónde es que tiene que votar correctamente y nosotros darle otras alternativas de accesibilidad, como es el voto por teléfono para los ciegos, las plantillas Braille, así que hay una gama de posibilidades que nosotros ponemos sobre la mesa para que las personas puedan votar. El programa de hoy va a estar bien interesante. Les presento a grosso modo los temas que vamos a estar cubriendo, aparte de explicarles cómo votar mixto, cómo votar candidatura, write-in, íntegro. Vamos a estar también hablando de la presencia, del resultado de la presencia de la Comisión Estatal de Elecciones en los principales centros comerciales del país y vamos a estar hablando de simulacros electorales. Lo único que queremos es que la gente esté confiada, esté segura en que todos los votos van a ser contados. Estás viendo Camino a las Urnas. Yo soy Carmen Jovet y te invito a que salgas a votar, porque si no, otro decide por ti. Regreso en breve. Lo más importante para la Comisión Estatal de Elecciones es que el elector sepa que sus derechos van a ser respetados, que el proceso va a ser un proceso limpio, justo y rápido y sobre todo que vamos a respetar al elector. Dicho esto, los comisionados han llegado a algunos acuerdos importantes sobre el tema del voto mixto. Y de eso vamos a hablar con los comisionados San Antonio Hacha del Partido Popular Democrático y comisionada alterna del PNP, Norma Burgos Andújar. Saludos a ambos. Saludos y buenas noches. Saludos y gracias. Saludos a la presidenta también. Todo el mundo en esta comisión está pendiente de una sola cosa, de que el elector quede satisfecho y que sepa que se van a contar los votos, que el proceso es limpio, que se han llegado a acuerdos importantes y que se va a respetar la intención de ese elector. Sí, que se cuenten los votos tal como los emite el elector. Es la primera vez en la historia que el elector, interactuando con la máquina, se asegura de que su voto se cuenta como él lo quiere que se cuente, ¿verdad? Antes, recordarán los que nos ven, como se votaba se echaba una papeleta en una urna y el elector nunca sabía cómo eso se contabilizaba. Lo contabilizaban unos terceros en unas mesas, ahora no. Ahora el elector lo deposita, ¿verdad?, en la urna, que es una máquina que lo escruta, y si hay alguna ambigüedad, algún error o alguna duda, la máquina le va a permitir al elector que lo valide. Yo creo que eso es importantísimo y que el elector sepa que la programación de la máquina le permite validar voto íntegro, voto mixto,
voto por candidatura e incluso nominación directa o writing, ¿verdad? Que siempre tiene que marcar, y no nos cansamos de decirlo, dentro del encasillado o rectángulo blanco. Siempre y cuando el elector haga las marcas dentro del rectángulo blanco no va a tener ningún problema y la máquina le va a decir, cuando haga marca afuera, la máquina le va a advertir para que corrija. Hay una fobia que es la fobia a la tecnología. Está tipificado como una fobia. Hay gente que le tiene miedo a todo lo que es tecnológico y hay también un temor al cambio. La gente se acostumbra a hacer las cosas de la misma manera. La experiencia que hemos tenido es que personas de todas las edades, Norma, han manejado la máquina. Los puertorriqueños no son menos que otra gente que ya la utiliza. De hecho, muchos inclusive pusieron en duda que fueran las personas mayores, de mayor edad, que tuvieran dificultad para votar utilizando estas papeletas que luego una máquina es la que hace la lectura para el escrutinio electrónico. Y tuvimos la experiencia, los dos partidos principales, precisamente, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, y lo que hemos podido ir corroborando es que no se equivoquen, que las personas mayores están votando exactamente haciendo una marca válida dentro del rectángulo en blanco de cada una de las 3 papeletas. En las pasadas primarias, por ejemplo, mi partido tuvo 5 papeletas, el Partido Popular 4, pero esta vez tienen menos, son 3 papeletas. La que tiene la candidatura para el gobernador, la de comisionado o comisionada residente, y tenemos la legislativa, que es la que tiene senadores de distrito, senadores por acumulación, representantes de distrito o representantes por acumulación, que también lo están viendo en pantalla. Y tenemos la pantalla, la papeleta municipal que tiene para los alcaldes de los distintos pueblos y con una lista de legisladores municipales, candidatos, porque varían los números dependiendo los partidos, pero lo importante, amigas y amigos que nos están escuchando, es hacer la marca válida dentro del rectángulo. Y cuando decimos marca válida, puede ser una X, lo que estamos acostumbrados muchos a hacer, puede ser una marca de cotejo o check, como dicen check mark en inglés, puede ser un punto, pero márquelo bien para que el lector, la máquina, lo lea correctamente, o ennegrecer todo ese rectángulo, pero no fuera del rectángulo. En el rectángulo blanco, hacer una marca válida y se aseguran que la máquina lo va a leer, su voto va a ser contado. Como si estuvieran estudiando y contestando un examen de reválida, de tantas reválidas que se dan en Puerto Rico para tantas profesiones y oficios, o como si estuvieran jugando uno de esos juegos electrónicos. Carmen, es importante también que los electores sepan que dependiendo donde resida ese elector, va a recibir una papeleta que en ocasiones en términos municipales puede tener una candidatura independiente. Así que también pueden tener papeletas donde van a estar entonces los 4 partidos, candidato independiente y la columna de nominación directa. Ese es el caso de la papeleta estatal, donde hay candidatos independientes, siempre está la columna de nominación directa. En el caso de la legislativa también tienen candidaturas ahí independientes, pero verán que hay algunos municipios, dependiendo del que le toque, que probablemente no tienen esa columna de candidatos independientes porque no hay. Así que el llamado es que entren a yovoto.com y a la página de la comisión ceepur.org, ahí están todas las papeletas modelo, deben de buscar la que es de su precinto. Y entonces ahí va a identificar cuáles son los legisladores, por ejemplo, que acumulan en su precinto. Y un elemento importante, Carmen, es sobre el voto mixto. En la comisión nosotros nos dimos cuenta que había un solo voto, una sola posibilidad de voto, que la máquina no alerta al elector. Por ejemplo, si el elector vota bien bajo la insignia de un partido político, un famoso voto íntegro, pero desea votar por el candidato de otro partido, un voto mixto tradicional, pero esa cruz del candidato la hace mal, la hace fuera. La papeleta va como si fuera un voto íntegro. En ese caso, que es uno solo, los comisionados por unanimidad enmendamos el reglamento para, en la eventualidad de un recuento, ir sobre esas papeletas y hacer esa verificación y contar ese voto que pudiera haber quedado afuera, porque la máquina solo contó, ¿verdad?, el voto que estuvo bien hecho, y contar ese voto también a favor de la persona por la cual se votó. O sea que es una especie de corrección manual que se va a hacer en caso de un recuento. Yo anticipo que van a ser muy pocos esos votos. ¿Por qué? Porque si el elector sabe que pone la marca en el rectángulo bien debajo de la insignia, no hay razón para pensar que no va a poner la marca bien en el rectángulo del candidato. Pero en la eventualidad de que pasara, manualmente, en la mesa, en el recuento, vamos a atender esa situación y a contarlo también. El tiempo es uno y transcurre rápidamente. Es algo que no está en nuestras manos.
estamos muy cerca de las elecciones y hay personas que piensan que se pueden hacer cambios, que se pueden hacer muchos cambios. ¿Qué cambios estamos a tiempo para hacer y qué cambios simplemente no hay tiempo para hacer? Bueno, el proceso electoral ya está a todo vapor, a toda marcha. Yo no veo qué cambios podamos hacer en la papeleta que está imprimiéndose. Ya están impresas las papeletas de adiestramiento, están imprimiéndose, según este programa va al aire, las papeletas para las elecciones. Y ya han salido también las papeletas del voto ausente, que son los que piden el voto porque están en distintas jurisdicciones, desde Japón, y los militares también. Los militares, y esas papeletas ya están. Entonces ya estamos en elecciones. Las papeletas están listas y la programación de las máquinas también. Estas máquinas tienen una programación que es certificada por una agencia federal, que es el EAC. Intervenir con esa programación requiere unos cambios, ¿verdad? Un tiempo que en este momento a 34, 31 días de las elecciones, 32 por ahí, no hay manera que se pueda hacer. Así que lo que tenemos es un sistema que ha sido pensado, ha sido diseñado por unanimidad de los partidos políticos. Llevamos cuatrienios intentando implantarlo y yo creo que esta es la ocasión, después de un ensayo exitoso, un ensayo que me refiero de las primarias. Que no fue un ensayo, que fue la vida real. Con errores mínimos. Claro, y atendiendo las lecciones que aprendimos en esa primaria para ahora, en el proceso de las elecciones de noviembre, que sea un proceso mucho mejor de lo que ya fue bueno. Norma, ¿concurre con lo planteado por San Antonio Ancha? Sí, totalmente concurro. Máxime, que inclusive la experiencia que tuvimos con las primarias, parte de los asuntos que las personas de una manera u otra nos hacían la observación que no les agradó era que cuando iban a votar, que la máquina está puesta en otra estructura, la urna, como una urna, que no le daba mucha privacidad. Y ese diseño fue modificado, tiene una mampara a los lados, que es una parte del mismo material de las cajas de cartón, que la Comisión Estatal de Elecciones pidió un cambio en el diseño, se autorizó, ya se compraron, y entonces esa parte impide que otras personas, funcionarios de colegio o cualquier persona, pueda estar viendo cuando introduzca al elector, y lo están viendo en pantalla. Eso precisamente impide que otra persona cerca pueda ver cuando introduzca la papeleta en la máquina, aparte de que en el reglamento se puso que tienen que establecer y marcar en el piso, en el colegio, una distancia para que los funcionarios de colegio, que son los que estarían más cerca, se vayan a acercar al ciudadano, al elector, cuando va a introducir la papeleta en la máquina. Pero cambios mayores, digo, yo soy nueva en esto, soy neófita, pero me parece que cambios mayores extraordinarios en programaciones de máquinas no veo la oportunidad. Pero es que sobre todo la ley electoral provee, cuando le dice a la comisión, tiene que aprobar el reglamento de elecciones 180 días antes de la elección y la comisión hace vistas públicas y espera las ponencias, es para poder tener el tiempo y discutir, estamos hablando de 6 meses antes de las elecciones, cómo es que podemos canalizar esas preocupaciones y esas sugerencias, pero podemos recibir extraordinarias sugerencias y a 30 días de las elecciones las podemos analizar y adoptar quizás como recomendaciones nuestras para eventos futuros de forma prospectiva, pero todo lo que sea cambios en programación y en papeleta, hasta en la logística del evento, ya nos parece que se ha hecho un poco tarde. Antes de ir a la pausa, quiero decir que la comisión no ha escatimado esfuerzos para que el elector esté bien orientado. Además de este programa semanal Camino a las Urnas por Sistema TV, tenemos Camino a las Urnas por Noti1 630 y su cadena en vivo todos los jueves, donde contestamos sus preguntas, no importa la que sea, todas las preguntas son válidas y son importantes y hemos tenido una respuesta enorme del electorado, llamando, preguntando directamente a los comisionados. Y vamos a discutir un poco más adelante la experiencia de llevar la Comisión Estatal de Elecciones, las juntas de inscripción permanente, a los centros comerciales más conocidos y más importantes del país. Volvemos con las formas de votar después de la pausa. Bueno, ya te inscribiste, ya tienes a mano tu tarjeta electoral, pues a continuación te vamos a enseñar lo que vas a hacer cuando llegues al colegio. Por décadas, muchas cosas han cambiado,
Tu derecho al voto, no. Este 8 de noviembre tendrás el control en tus manos. Presentamos la nueva máquina de escrutinio electrónico. Una nueva manera de contar votos. Fácil, seguro y confiable. Solo cuenta tu voto. Este 8 de noviembre, tu voto será contado. Proceso de votación. Se verificará que su dedo no esté entintado. Presentará su tarjeta electoral y será identificado para firmar la lista y entintar el dedo índice de la mano derecha. Recibirá las papeletas, un marcador y el cartapacio de confidencialidad para pasar a la caseta de votación. Para votar, haga una marca dentro del rectángulo en blanco. Asegúrese de votar en las 3 papeletas. Al terminar, coloque todas las papeletas sin doblar en el cartapacio. Introduzca las papeletas una a la vez. Espere que la máquina le indique que fue aceptada. Puede introducirla boca abajo para mantener su voto secreto. Al salir del colegio, se verificará nuevamente que su dedo haya sido entintado. Visita yovoto.com para más detalles. Comisión Estatal de Elecciones. Pero no dejes para la última hora cotejar si en verdad tienes tu tarjeta bien guardada y dónde la tienes. Porque si crees que la pusiste en la cartera y el día de las elecciones, que la puedes sacar el día de las elecciones, pero no pase ese dolor de cabeza. Vamos a escuchar el sentir del doctor Córdoba, que es el comisionado electoral del PPT, y de Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB. Córdoba. Sí, bueno, es importante que la gente sepa que a pesar de que el cierre del registro electoral culminó el 19 de septiembre, para efectos de sacar tarjetas electorales, los electores pueden ir en cualquier momento, a partir del día de hoy, hasta el mismo día de las elecciones, a sacar su tarjeta. Es conveniente que lo hagan con tiempo, porque de seguro que el día de las elecciones va a haber filas y va a haber ataponamiento en la Junta de Inscripción Permanente. Roberto. Sí, en cuanto a la campaña de la Comisión Estatal de Elecciones, esto es solo el comienzo. Y va a haber una campaña no solo de explicar lo que es la máquina, sino cómo votar. Y las personas que nos están viendo en la noche de hoy tienen que estar pendientes, porque ahí se va a ver cómo es el voto íntegro, cómo es el voto mixto y cómo es el voto por candidatura. Así que en las próximas semanas va a haber una intensa campaña de parte de la Comisión Estatal de Elecciones en todos los medios, que van a explicarle a cada ciudadano cómo es que se utiliza esa papeleta y se marcan las X dentro del rectángulo. Norma Burgos. Mira, en este momento que estamos escasamente a 30 y pico, prácticamente un mes para las elecciones, toda puertorriqueña y puertorriqueño, toda persona que tenga el derecho a votar en Puerto Rico tiene que tener ya identificado el lugar donde tiene su tarjeta electoral porque la necesita. Y como dicen nuestros compañeros, desde hoy hasta el mismo día de la elección usted puede sacar esa tarjeta, pero no espere a última hora. Téngala, asegúrela y sepa que tiene que ir a votar. Entre más temprano vayan mejor. Lleven a sus vecinos, amigos, personas que tienen algún tipo de necesidad de transportación, etcétera. Ayúdenlos para que en Puerto Rico exista una participación bien significativa de los electores en Puerto Rico que quieran decidir por el gobierno o los funcionarios que quieren que estén en un nuevo cuatrienio. Así que es bien importante, porque yo soy de las que creo que el cáncer de la democracia es la apatía, la participación. Así que exhortamos a todos a participar, jóvenes, adultos, personas mayores, que participen en la democracia, y es el voto, porque la Comisión Estatal de Elecciones va a contar tu voto. Pero sin embargo, Puerto Rico tiene una tradición grande de participación electoral, y como la población electoral femenina es mayoría, yo creo que las mujeres somos las primeras que nos levantamos para ir a votar. Otros países, incluso Estados Unidos, la participación es pequeña. Aquí la gente toma en serio el compromiso de ejercer su voto. Y nosotros deberíamos incentivar todavía más esa participación, sobre todo en los sectores más jóvenes de la población, ¿verdad? Que tradicionalmente hemos visto que tienen una reducción de participación comparados con otros sectores. Nosotros propiciar, fomentar eso, ¿verdad? En Puerto Rico es un día feriado, en Puerto Rico hay ley seca durante ese periodo electoral, que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y no hay razón para que la gente no tenga su momento de ir a votar. Así que yo me uno al llamado, identifique su tarjeta electoral desde ahora, voy un poco más allá, entre a yovoto.com, a la página de la comisión, y ahí busque con su número electoral cuál es su estatus de elector, dónde usted vota, cuál es la escuela. En el 99.5% de los casos va a ser donde mismo votó la vez anterior.
pero busque, asegúrese que sabe dónde es que vota. Incluso ahí mismo, como decía la presidenta antes, busque sus papeletas modelos, dependiendo del precinto donde usted viva, vaya examinándola, vaya haciendo un ejercicio inteligente para que cuando llegue el día de las elecciones usted salga a votar, salga convencido de lo que usted está haciendo y le dé a Puerto Rico a través de su voto las herramientas del nuevo gobierno que se avecina para fortalecer el escenario de gobierno de Puerto Rico con, ¿verdad?, las personas que sean electas. En el caso, ¿verdad?, cualquier persona que resulte electa va a ser un nuevo gobierno. Así que es importante que la gente cuando vote, que lo haga concienzudamente, lo haga inteligentemente y lo haga con libertad y con plena apego a su conciencia. ¿Cómo vamos a estar en términos de los colegios electorales? Sabido es que muchas escuelas han cerrado, pues también tenemos menos estudiantes, tenemos menos gente, ha habido una inmigración grande, pero ¿cómo vamos a estar en términos de los colegios electorales? Bueno, con el cierre del registro electoral que se dio, estamos teniendo aproximadamente 5.300 colegios abiertos el día de la elección. Eso representa una reducción de los colegios que tuvimos en el 2012. Aquí lo importante es que en cada colegio de votación va a haber una máquina de escrutinio electrónico. Así que las personas sepan que la máquina es llevadera, que no le tengan miedo, que en estos 30 y pico de días que queden de cara a las elecciones generales, vamos a estar teniendo nuestra campaña educativa, no solamente a través del internet, de las redes sociales, sino en las juntas de inscripción permanente le vamos a llegar unos boletines informativos donde las personas puedan educarse. Vamos a estar haciendo unos recorridos, los partidos políticos los hacen a través de sus estructuras políticas en cada uno de los pueblos. La comisión se va a llegar a través de los centros comerciales o alguna iniciativa donde nos llaman si están interesados en que la comisión les pueda dar alguna orientación. A veces nos han llamado como grupo, instituciones educativas, instituciones religiosas, inclusive asociaciones de residentes que han hecho grupos al 777 votos, ahí pueden coordinar con nuestra oficina de educación y adiestramiento. Lo que es importante que las personas sepan, tienen que interactuar con la máquina. ¿Y cómo se da esa interacción? Pues se da en 3 formas. Cuando usted va a depositar esas papeletas, que usted marca sus papeletas, sale de la caseta de votación con ellas dentro del cartapacio de confidencialidad, las va a depositar una a una las papeletas. Así que le va a dar un mensaje donde le va a decir que la papeleta ha sido aceptada. Ahí puede introducir la próxima papeleta, así lo hace con cada una de ellas. En caso que la papeleta esté en blanco, haya votado usted de más o haya votado usted de menos, la papeleta le va a decir a través de un mensaje en la pantalla, y el elector, no un tercero, únicamente el elector en ese momento tiene la posibilidad de reafirmar su voto, de reafirmar su intención, decidiendo si quiere corregir la papeleta, que en ese momento puede pedir una papeleta adicional por cada una al funcionario de colegio, o puede decidir que así es que ha querido votar, oprime el botón amarillo votar y su voto ha sido contado en ese momento antes de salir del colegio de votación. Doctor Córdoba, ¿y si es un voto por candidatura? Que es distinto, no es el escenario del voto mixto que mencionaba San Antonio Hacha y Norma Burgos. Y si es un voto por candidatura, ¿cómo va a leerlo la máquina? Bueno, la máquina reconoce cualquier marca que se haga en el rectángulo al lado de la foto de los candidatos. Así que si usted va a votar por candidatura, usted no tiene ninguna preferencia a ningún partido, usted identifica los candidatos por los cuales usted quiere votar y le hace una cruz en el cuadro que aparece al lado de del retrato de sus candidatos de preferencia. En el caso de que usted dejara cargos sin votar, o en el caso de que usted votara por más candidatos de los que puede votar, la máquina le va a dar una alerta de que ha sido un caso o el otro, ¿verdad? O votó de menos o votó de más, y usted tendrá la oportunidad de corregir su papeleta. Cuando haya votado de más, cuando haya alguna advertencia de que la papeleta tiene marcas de más, usted tiene que solicitar una papeleta nueva si quiere votar de una manera correcta. Si tiene marcas de menos, pues usted simplemente retira su papeleta de la máquina y hace las marcas que se le quedaron si es que quiere votar por algún candidato adicional. Si usted quiere votar, como usted lo puso ahí, le da el botón de votar y se adjudica su voto tal y cual usted lo marcó. Roberto, en el caso de los votos por nominación directa o write-in, obviamente la máquina no lee nombres,
¿Cómo sería el proceso y cómo sería la votación? Sí, como tú bien señalas, la máquina esa noche no va a decir votó por Mickey Mouse, por dar un ejemplo, sino que toma en cuenta la serie de los números de las personas o nombres que son nominación directa, y luego posteriormente, no la noche de las elecciones, sino que en el escrutinio general se sabrá por quiénes se votó específicamente. Existe esa columna al final de nominación directa, uno escribe el nombre de esa persona, el cargo que quiera, y marca la X a la izquierda en el rectángulo pequeño. Pero sí lee la marca. Sí. Lee la marca Así es. y posteriormente, porque van a caer en una urna una separada. Y es importante, correcto. como dice el comisionado Aponte, que en este caso el que quiera votar en nominación directa sepa que tiene que marcar el encasillado en la columna de nominación directa. No basta poner el nombre solo, hay que hacer la marca dentro del rectángulo. La mayoría de la gente vota íntegro, Sí. no vota tanto Así que, mixto, candidatura o nominación directa, pero sí tiene que saber a lo que tiene derecho. Eso es correcto, tienen derecho a votar tanto íntegro, mixto, como nominación directa o por candidatura. Y en Puerto Rico ya hemos tenido experiencia, ¿verdad?, en todas las elecciones anteriores de que hay este tipo de votación, pero las principales que se ven y que se observan y que se escrutan son las de el voto íntegro a los partidos políticos, pero bueno, hay diferencia de por por ciento. conciencia o por temor de dañar la papeleta. No, Pero- o por sabiduría de Pues, escoger lo un equipo importante bueno. es que, por ejemplo, vemos mucho el voto íntegro. Ahí las personas deben saber que cuando usted hace una marca dentro del rectángulo, debajo de la insignia de su preferencia, usted está votando por todos los candidatos que están dentro de esa columna. Distinto al voto por candidatura, que ahí el llamado al elector es que mire las instrucciones al dorso de la papeleta para que sepa específicamente por la cantidad de candidatos que usted tiene derecho a votar en cada cargo. Porque si se excede de la cantidad que puede votar, estaría dañando la papeleta. La máquina se lo va a advertir, pero ahí está un poco la diferencia entre el voto íntegro y el voto candidatura. No tenga temor, no va a dañar la papeleta. Vote bajo su conciencia, los dictámenes de su conciencia. La máquina te va a dar mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Camino a las Urnas, un programa donde te ayudamos a que entiendas el proceso y te invitamos a que participes. Y te decimos que todos los votos van a ser contados. Eso tenlo por seguro. Regreso en breve. Si usted está preocupado o preocupada con la posibilidad de que pueda dañar la papeleta, es importante que sepa que hay varias opciones y que debes leer los mensajes que te da la máquina de escrutinio electrónico. Y sobre estos temas vamos a conversar con los comisionados, doctor José Córdoba del PPT y Roberto Iván Aponte del PIB. La máquina le da mensajes al votante, le da mensajes al elector. Eso es así. Una de las ventajas que tiene precisamente el escrutinio electrónico es que el elector, cuando deposita su papeleta en la urna a través de la máquina le indica si su voto ha sido hecho correctamente. Si hubiera algún problema porque la persona votó por más candidatos de los que tenía derecho o dejó candidaturas sin votar o hizo marcas en lugares indebidos, la máquina le da algún tipo de advertencia y el elector puede retirar su papeleta para hacer la corrección. Cuando yo traje este tema, ¿verdad?, de los mensajes, que es un tema que ha preocupado mucho al doctor Córdoba, de los mensajes que da la máquina, me dicen, no, es que la gente no lee. Imagínate, no es que la gente no lee. No, y lo cierto es que como en el pasado, a veces se dañaba una papeleta y había una segunda oportunidad, aquí también la hay. Lo que yo les recomiendo a las personas es que primero de antemano se orienten bien en estas próximas semanas y ese mismo día sepa que las instrucciones están en la parte de atrás y que la misma máquina, como bien menciona el doctor Córdoba, si usted vota de más o de menos se lo va a decir. Cuando vota correctamente va a introducirse la papeleta sin ningún tipo de problema. Así que tenga la paciencia y no me cabe la menor duda de que si alguien tiene problemas va a ser problemas mínimos. Por eso yo le digo que después de hablar el elector, si tiene alguna duda, hay personas que por alguna razón prefieren ir acompañados de un familiar, pueden hacerlo.
pueden hacerlo, pueden ir acompañados de un familiar. Si tienen problemas, por ejemplo, para ver la papeleta, también pueden ir con alguien a la caseta para que le ayude a hacer las marcas correspondientes. Si tienen miedo a la máquina, que no deben tenerlo, porque esta máquina es una cosa muy simple. Usted simplemente agarra su papeleta y la pone allí y la máquina se la va a sacar de las manos. Si la papeleta está bien botada, si usted sigue las instrucciones y hace sus marcas en los rectángulos blancos correspondientes y no hace marcas de más, simplemente le va a aceptar la papeleta y la va a echar en la urna y le va a decir que la papeleta fue aceptada. Cuando hablamos de los mensajes que da la máquina, puede dar más de un mensaje, ¿verdad? Sí, depende qué situación hoy, si votas de más, si votas de menos, si es votada en blanco. Pero recuerden también lo siguiente, el elector vota independientemente y eso es lo que queremos. Pero en caso de alguna persona tener alguna duda, están los funcionarios de colegio ahí. Y uno, si tiene alguna duda, le puede preguntar a un funcionario de colegio para que le responda. Así que no tengan ninguna preocupación, es bien sencillo. Lo más importante es poner esa X dentro del rectángulo pequeño en el cuadrante. Y Carmen, otra cosa, las papeletas se pueden leer en cualquier orientación. Usted la puede poner de frente, la puede poner por la parte de atrás, la puede poner boca arriba, la puede poner boca abajo. Para usted asegurarse que su voto sea secreto, si usted tiene que, por ejemplo, llamar a algún funcionario para que venga a alguna orientación, asegure de poner las papeletas boca abajo, porque así esa papeleta queda invisible. Cuando la persona venga a darle cualquier asistencia que usted necesite, no va a saber de qué forma usted ha votado. Cambio el tema porque esta semana fue noticia el que los partidos políticos como que se estaban quedando sin dinero para las campañas. Pero no es menos cierto que este año ha habido muchos foros, muchas comparecencias públicas, muchísimos debates, entrevistas en los diferentes medios de comunicación, pero ¿cómo funciona el pareo electoral y eso de que se queden sin chavo algunos candidatos? Mira, en términos de la campaña de la gobernación, hay una ley de financiamiento que la Comisión Estatal de Elecciones nada tiene que ver. Es la Oficina del Contralor Electoral y es Hacienda. Los partidos políticos determinan si se acogen a un fondo, que en este caso el PNP y el Partido Popular se acogen, de recoger un máximo de $5 millones y se le parean con 5 millones Pero más. nadie ha recogido eso. No, ni lo van a lograr hacer por muchísimas razones. Una es la crisis fiscal que hay en el país. Otra es el caso de Anaudi. Otra es que hay mucho disgusto dentro de esos partidos para darle dinero a sus candidatos a la gobernación. Así que yo dudo mucho que recojan en estas próximas semanas esa cantidad de dinero. Por otro lado, hay otro tipo de pareo, que es el que nos acogemos nosotros y también el PPT, que es que recogemos hasta un máximo de $250,000 y se nos dan hasta un máximo de $1 millón. O sea que son dos tipos de sistemas. En el caso, los números que uno estaba viendo en la prensa, me da la impresión que el PNP y el Partido Popular lo que han hecho es gastar mucho dinero durante este pasado año. Y yo te puedo hablar en el caso específico del PIB, nosotros siempre hemos sido bien meticulosos con lo que se gasta en una campaña electoral y por eso es que al momento de hoy tenemos, por lo menos en este momento, más dinero que ellos. Obviamente esos dos partidos responden a los grandes intereses, así que en las próximas semanas pasarán la cantidad de millones de dólares, pero no hay duda que han malgastado el dinero como lo han malgastado las administraciones de turno. ¿Ustedes cómo manejan el dinero? No es tanto dinero como el de los partidos mayoritarios, pero una cantidad de dinero razonable. $1 millón podría ser 250,000. Bueno, definitivamente la cantidad de dinero que tienen los partidos minoritarios es mucho más pequeña, precisamente porque no recabamos fondos de los grandes intereses, ¿verdad? Que son las personas que tienen las grandes cantidades, las sumas de dinero para poder aportar a las campañas. Las más de las veces esperando que como resultado del proceso electoral reciban algo a cambio de ese proceso de aportación o inversionismo político. Nosotros estamos en contra, de hecho, del... Aunque la mayoría de la gente da porque cree en una ideología o en la otra y no le van a dar nada porque a la señora que está en su casa, ¿qué le pueden dar si recogen una aportación? No creas eso tanto. Cuando tú recoges $5 millones, esos $5 millones no vienen de aportaciones de 5 en 5. Pero en Puerto Rico no se ha recogido nunca esa cantidad. En este proceso electoral no, pero en los procesos electorales anteriores sí. Y yo creo que en buena medida, como menciona Roberto Iván, la razón para ello tiene que ver con el caso de Anaudi. Tiene que ver también con el hecho de que las candidaturas son más recientes, ¿verdad? Pero ¿valdría la pena entonces poner un tope y que todo el mundo tenga lo mismo y que no haya que recoger y que no haya pareos, etcétera? En el caso de nosotros entendemos que
son los fondos públicos una cantidad moderada y una campaña mucho más corta a las que ha habido en las últimas décadas. Lo cierto es que en otros países, España por ejemplo, son 15 días de campaña. Y si uno hace una campaña mucho más corta, todavía en no han podido organizar un gobierno. Esos son otros 20 pesos. Eso aparte. Sí, pero que una Y han votado campaña, varias digamos, veces. de 2 meses relativamente modesta, que se utilicen también los recursos, los canales de televisión públicos con la misma cantidad de tiempo, nos parece va a ser mucho más económica, más justa. Debe ser equitativo lo que se proponga, porque en última instancia el propósito de la campaña es que se debatan las ideas. Y las ideas no hay que venderlas como se venden botellas de Coca-Cola o pasta de dientes. En el caso del Partido del Pueblo Trabajador, nosotros estamos adelantando una propuesta para el financiamiento de campaña que no solamente elimina el financiamiento o reduce el impacto del financiamiento privado, que es causa fundamental de la corrupción, sino que también otorga fondos para todas las candidaturas. Ahora mismo los fondos que acceden los partidos políticos son exclusivamente para hacer campaña para el candidato a gobernador. Y eso es un problema porque entonces los senadores, los representantes, los alcaldes no tienen fondos y entonces tienen que recurrir a ese fondo privado. Pregunto, ¿y los candidatos independientes cuántos reciben? Bueno, ellos no tienen derecho, cuando son un partido político, al fondo electoral, pero sí tienen derecho al fondo de financiamiento de la campaña de la gobernación. Ellos han dicho que no se van a acoger, pero no sé al día de hoy cuánto dinero han recaudado. He visto varios anuncios de ellos, así que algo han invertido, pero no sé. ¿Le aporta el gobierno? No, bueno, nada. Como ellos no se acogieron al fondo, ellos están pero dependiendo pudieron haberse acogido. Pudieron ¿Y cuánto les hubiera tocado? Igual que los partidos. Sí. Igual que ustedes. Tenían que decidir si era 250,000 para 1 millón o 5 millones para 5 millones más. Ok. Pero decidieron no acogerse al financiamiento. Yo creo que eso es un error, porque los coloca en una desventaja. O sea, es difícil uno adelantar una campaña compitiendo $1 millón contra 10 millones o $100,000 contra 1 millón. O sea, sin embargo, la semana próxima vamos a discutir un tema que es la relevancia de las redes sociales y cómo alguna gente hace su campaña exclusivamente a través de las redes sociales y cuánto éxito pueden o no pueden tener, pero también es parte de la tecnología. Vamos a una pausa muy corta y esté pendiente porque pronto vamos a estar en los centros comerciales de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones no ha escatimado en modernizar los procesos. Esto es importante porque la Junta de Inscripción Permanente hay muchas cosas que puede hacer el elector y para acercarse más al pueblo ha convertido en una Junta de Inscripción Permanente los principales centros comerciales de Puerto Rico. ¿Cuál ha sido la experiencia en esos centros comerciales? De eso vamos a conversar en Camino a las Urnas. Y comenzamos con la presidenta. Yo sé que la gente hubo quejas porque las filas eran muy largas, por ejemplo, en Plaza Las Américas, pero fue que de momento todo el que no se había inscrito aprovechó para ir al centro comercial. Pero más allá de las filas que pudo haber habido, ¿cómo ha sido la experiencia de llevar este servicio a un centro comercial? Hemos visto que la experiencia es positiva. Un poco se discutió la posibilidad de tener la Junta en los centros comerciales en la semana del cierre. Y era un poco si le llevábamos ese servicio a las personas en un momento quizás donde teníamos otro público cautivo que no necesariamente iba a la Junta de Inscripción Permanente a buscar el servicio y nos dimos cuenta que funcionó. Había muchas filas en todos los centros comerciales, así que eso fue positivo porque quiere decir que la campaña de inscripción y de orientación llegó. Así que de cara a este nuevo proceso que tenemos ahora, que es uno educativo, de que las personas sepan cómo funciona la máquina, cuáles son las formas de votar, vamos otra vez a los centros comerciales para que las personas puedan ver allí la máquina y puedan probar con ella, probar las marcas y poder aclarar. ¿Cuándo vamos a estar en los centros comerciales? Lo vamos a estar anunciando en estos próximos 30 días cuáles van a ser los sitios y las fechas específicas que vamos a estar impactando. ¿Vale la pena? Sí, yo creo que es un ejercicio de la comisión acercarse a la gente.
No hay duda que la comisión tiene juntas de inscripción permanente en los precintos de Puerto Rico y en todos los municipios usted va a encontrar allí una junta de inscripción permanente para darle servicios a la ciudadanía. Pero más allá de eso, yo soy de los que piensa que la comisión tiene que transformarse, no solamente que los electores vengan a mí, sino cómo yo llego a ellos, incluso a los que tienen apatía. Pues un centro comercial es un lugar donde la gente va a quizás hacer otras diligencias y yo estoy allí y la gente ve y quizás se da la vuelta, se detiene y yo le enseño cómo va a hacer el proceso de votación y yo le permito que practique con la máquina, y yo le enseño papeletas modelos. Ese elector no salió por la mañana a ir a una junta a practicar, ese elector yo lo intercepté en un centro comercial y si él tiene interés, pues estamos allí. El lector puede practicar, puede ver cómo maneja la máquina y puede irse de allí sin quizás ansiedad que tenía sobre el nuevo procedimiento, a su aire, con calma. Yo creo que es de gran provecho para los electores, es un gran paso de la comisión y tenemos que hacer todo lo que podamos para acercarnos al elector. Norma, yo voy a contar esta experiencia. Yo tenía mi idea de lo que era la máquina, pero en realidad nunca la había visto y estaba transmitiendo en vivo desde Plaza Las Américas. Invitamos a la presidenta y se presentaron con la máquina. Y fue para mí bien novedoso porque una cosa es hablar de esto y comentarlo, a ver la máquina. Y vi que yo tenía muchas nociones completamente equivocadas sobre el proceso y sobre la máquina. Así que para mí fue una experiencia iluminadora. O sea, y la probé, porque todo el mundo dice que yo no sé ni sacar un refresco de una máquina, que tengo pocas destrezas manuales, ¿verdad? Pero si yo la puedo usar, la usa cualquiera. Pues mira, cuando yo participé en las primarias del Partido Nuevo Progresista y no tuve la experiencia porque tuve el voto adelantado, porque estaba trabajando en el proceso, así que en ese momento no tuve la experiencia de usar la máquina, pero una vez me nombran en la Comisión Estatal de Elecciones, pues tuve la oportunidad de ir a un adiestramiento, pude usarla, practicarla y visité casi todos los centros comerciales de Puerto Rico, introduje papeleta para ver si la máquina estaba respetando el voto y hice distintos tipos de votos. Obviamente, claro, el principal todo el mundo sabe cómo voy a votar, pero de todas maneras hice distintas pruebas para ver si la máquina estaba leyendo adecuadamente. Y en efecto, cuando hacía marcas de más de un candidato, la máquina me lo decía, que votó por más de candidatos, y si votaba de menos en unas candidaturas me lo advertía. Si yo quería dejarlo así, porque hay gente que no quiere votar a lo mejor para los renglones de senadores o algo así, y pues le pones votar. Si tienes que corregir, le pones corregir y hasta te dan otra papeleta adicional. Así que la experiencia fue buena. ¿Y sabes qué me gustó también de esa experiencia de tener las máquinas también en los centros comerciales de Puerto Rico? Es que eran familias completas a veces viendo el proceso. Ay, y sí. Tenían niños, niñas y niños mirando, observando, preguntando. Siempre hemos dicho que los jovencitos, como los nietos míos que yo digo, nacieron con el chip ya de la tecnología, como que lo traen, ¿no? Sin embargo, personas mayores, los vi interactuando y efectivamente entendieron perfectamente la máquina. Está en español y aquella persona que sea idioma inglés nada más, la máquina es bilingüe, va a ser inglés y español. Roberto, tu experiencia. Sí, mi experiencia ha sido sumamente positiva, tanto en los centros comerciales como en los adiestramientos. En términos de centros comerciales hay que reconocer que nosotros quisiéramos ir mucho más a menudo a los centros comerciales. Lo que pasa es que cobran por ir a los centros comerciales. Sí. Quizá No la es gente no lo gratis, sepa, no pero es no es gratis. Exacto. Así que cuando se acerca al final, ¿verdad? Cierra un registro. Como cobran también los colegios de votación el día de las elecciones. Así es. Sí, Los colegios colegios privados privados cobran cobran. religiosos. Sí. Yo pensé Sí. que era Cobran, servicio Carmen, y público. uno de Ay, eso Y me no. entero yo en este Sí, programa. uno de los Así es. gastos mayores Sí. que enfrenta la comisión del Es proceso eso. es pagarle a las instituciones para que permitan que haya votaciones ese Así día. es. ¿Sí? El Pues pueblo debe saberlo. Me acabo de enterar. $1,000, $2,000, $3,000. Hasta o sea que- $5,000. Hasta Pero $5,000. en los centros comerciales, al final, cuando llega el cierre del registro electoral, la Comisión Estatal de Elecciones acude a los centros comerciales y es sumamente positivo. Y uno ve cómo la gente y respectivamente la edad se familiariza con la máquina, aprende a votar y se le quita el miedo de cómo es este proceso. Y yo creo que en este mes de orientación, todos los ciudadanos se van a dar cuenta de lo sencillo que es. Y algo bien positivo también es que cuando uno da las clases de adiestramiento a los funcionarios de colegio, ellos ven lo sencillo que es y también lo temprano que van a salir. Esto le hace justicia a los funcionarios de colegio, ya no se van a estar amaneciendo los colegios con hambre, batallando con los contrincantes. Esos no cobran. No, son Quizás voluntarios. las escuelas cobran, pero Son los funcionarios voluntarios, no cobran, son voluntarios. Así que los funcionarios es algo positivo al que está el escrutinio electoral. Doctor Córdoba, los
¿Candidatos independientes van a tener funcionarios y observadores? Los candidatos independientes a la gobernación tienen derecho a funcionarios, los candidatos a Senado y representantes y puestos municipales tienen derecho a tener observadores. Ya que mencionamos los candidatos a senadores y representantes, pues sería bueno dar las instrucciones porque ahí se puede hacer más de una marca y es importante que la gente sepa por cuántos puede votar. Es importante que... Sí, No, doctor. Córdoba. En la papeleta estatal se puede votar solamente por un candidato a gobernador y un candidato a comisionado residente. Eso es todo lo que tiene derecho el elector. En la papeleta estatal, que quizás es la más, legislativa, que quizás es la más compleja, se puede votar por un representante por distrito, 2 senadores por distrito, un solo representante por acumulación y un solo senador por acumulación. O sea que en esa papeleta uno puede hacer hasta 5 marcas. Si vota por candidatura, ¿verdad? Si uno vota por un partido, pues obviamente ya uno está escogiendo toda una plancha de candidatos. Y en la papeleta municipal, usted puede votar por un candidato a alcalde y entonces dependiendo en el municipio, la cantidad de legisladores municipales puede variar. Yo lo que les recomiendo es que usted mire a ver la lista más grande de candidatos a legisladores municipales en su papeleta y si allí aparecen 13 candidatos, usted tiene derecho a votar por 13. Doctor, ¿y al dorso de las papeletas hay información de...? Las instrucciones sobre las votaciones están al dorso de cada una de las papeletas. Eso mismo. Sí. Era que en la papeleta legislativa, como bien decía el doctor Córdoba, si tienen alguna duda, al dorso de la papeleta están las instrucciones. También vamos a facilitarlo dentro de la mampara donde esté la urna, se le van a colocar las instrucciones ahí que pueden seguir con la máquina y las papeletas. Es importante que las repase. En el caso de la legislativa, que crea mucha confusión, pues si vota candidatura son hasta 5 marcas. Un representante de distrito, 2 senadores por distrito, 1 por acumulación representante y un senador por acumulación también. Así que en el caso de gobernador, un comisionado residente. Así que siga las instrucciones específicas en la papeleta municipal. Un alcalde es lo que usted puede elegir y la cantidad de legisladores, como bien le han explicado, va a variar dependiendo del municipio donde usted viva. Así que ahí puede escoger la cantidad de legisladores municipales de forma mixta, pero siempre mirando que no se pase del máximo de la cantidad de candidatos. Cuando llegué acá al estudio a grabar, una de las compañeras me dijo, oye, ¿y si yo me inscribí, ya estoy hábil para votar, ya me chequeé en qué escuela voy a votar y en el 1 de noviembre me cambio de domicilio? ¿Qué podría pasar? ¿Me mudé? Se mudó y va a votar donde vivía antes. Sí, No, ya el registro cerró. Porque cerró. Y entonces Ok. el domicilio para propósito de votar es donde usted vive al momento del cierre del registro, donde usted está registrado. Si usted se muda el 1 de noviembre, el 30 de octubre o el 6 de noviembre, vaya al colegio donde le correspondía, que allí es donde va a estar inscrito. Y algo bien importante también es que ya pasó la fecha para pedir, para votar, por ejemplo, con el uso del teléfono. Como pasó ya la fecha para esa modalidad, porque se busca darle todo lo que necesita el elector para votar, inclusive aquel que tenga problemas visuales, se le da hasta lupa si la pide. Pero pueden todavía votar por teléfono hasta el mismo día de las elecciones, aquellas particularmente las personas ciegas en Puerto Rico. Va a su colegio a donde usted tiene derecho a votar, usted lo informa y ahí los funcionarios que están en ese colegio le van a dar un referido para que vaya al salón de fácil acceso y ahí está el teléfono especial para que haga entonces a través del teléfono pueda hacer su votación. Así que eso todavía el mismo día de elecciones, si usted lo pide, a usted se le concede y la comisión le va a contar su voto. Antes de despedirnos, ¿va a haber un simulacro? Sí, Sí, este el próximo sábado Ok. va a haber un simulacro y lo más importante en este simulacro, amigas y amigos, es que usted no tiene que ir. El trabajo es de nosotros, es de nuestros funcionarios. Ningún elector en Puerto Rico tiene que acudir, sino nuestros funcionarios, nuestro ejército que trabaja en este proceso de las elecciones. Va tempranito a las 8 de la mañana, terminamos a las 12 y lo importante es que el resultado, porque es un simulacro, lo que queremos es probar varias cosas, ¿verdad? Ponerlas en práctica, es que el resultado será que los 4 partidos políticos, los candidatos a la gobernación de los 4 partidos y los 2 que hay independientes van a obtener la misma cantidad de votos. Así que no se asusten cuando escuchen eso, pero todo, ese es el acuerdo de nosotros unánime. Todos van a tener la misma cantidad de votos. No va a ser así en las elecciones, pero sí en el simulacro para que no se confundan. Bueno, yo quiero agradecerle a todos esta orientación. Es bien importante. Hay gente que se convierte en mercaderes de miedo para todo lo nuevo. Sí. Y piensan que todo tiempo pasado
fue mejor. Este tiempo que vivimos ahora en algún momento va a ser tiempo pasado y algunos se quejan de que las cosas no están bien. Así que no le tenga miedo a la tecnología, es sencillo, es bien fácil, pregunte y recuerde, lo importante es que salga a votar. Bien importante que ejerza su derecho al voto, que además de haber costado sangre, sudor y lágrimas, le permite a usted decidir. Si no, pues otro decide por usted. Gracias por la sintonía y hasta la semana próxima.